Daniela, hello, how are you? Abraham, hello, mister. How are you today? Can you listen to me, Abraham? Buenas. Hello, Abraham. How are you today, mister? Good. ¿Cómo estás, Abraham? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, ¿y usted? Okay, I'm good. I'm good, thanks. All right, my people. What about, let me see what other people we have in here. Just to say hello and break the ice. Dagoberto, hello, Dagoberto. How are you today, mister? Can you listen to me? Hello, teacher. Yes. Okay, welcome to online section. Okay, good. What about Gabriel? Gabriel, hello, Gabriel. How are you? Can you listen to me, Gabriel? No? All right. Okay, people, so pay attention to what we have for today. Yes, basically, we need to cover some information. Necesitamos cubrir unos contenidos importantes para el desarrollo de una actividad que tenemos que realizar, ¿cierto? Hay una situación muy particular y es que aún no me han asociado la ficha, por tal motivo les voy a explicar la temática, les voy a mostrar cuál es esta actividad que tenemos que realizar y a partir de allí entonces es que vamos a proceder a asignar los tiempos para poderla desarrollar. ¿Listo? Entonces necesito mucha atención, mucha concentración, de manera que podamos cubrir los contenidos de manera propicia y así poder, como les dije anteriormente, desarrollar esta actividad. Somebody here has studied English before. ¿Alguien ha estudiado inglés antes? Somebody has, teacher, I studied at the school or in an institute. No, teacher, I Leonardo, Leo, where did you study English? Leonardo. Leo. Yes, Daniela. Hello, mister. Hello, how are you? Leo, where did you study English before? I study in the school. Good, that's English. very I study English in the school. good. Do you like it? Like English? A little. Okay, that's very good. Yeah, a little. Sometimes people, it's very hard. I understand that it's difficult to learn English if you don't like it. So I insist a lot to my students, guys, if your intention is to learn English, it is important to like it. ¿Sí? Siempre yo le insisto mucho en eso a los muchachos de que, a los aprendices, de que cuando tengamos esa necesidad o ese de aprender el inglés, lo más fundamental, lo más importante es que nos guste, porque uno no va a aprender algo que no le guste. Pero ¿qué pasa? Hay muchas estrategias que uno puede adoptar, ¿cierto? Para poder que le guste, para hacer que le guste algo. Por ejemplo, cuando la gente habla de aprender inglés, when people think about learning English, people focus only on classes. To be in class with a teacher, controlling the situation, and not necessarily. You can learn, for example, with computer games, or you can learn English, for example, reading books, or I'm a teacher, I prefer to interact with people, okay? So you can meet people from different countries, and with those people you can learn English too. Entonces, la invitación inicial que quiero hacerles aquí es los que son gomosos, los que les gusta el inglés, que lo ven como
algo a futuro cercano, a futuro lejano que deseen aprender, clave, busquen algo que los motive. Y ustedes digan, no, realmente a mí me motiva aprender inglés es por esta razón, ¿sí? Porque quiero viajar, porque quiero conocer gente. So there are many different possibilities or activities and things that you can do in order to learn English. Bueno, jóvenes, entonces ahora sí vamos a entrar en materia con las actividades que tenemos programadas para el día de hoy. Yo les voy a compartir un link aquí en el chat. Los voy a enviar aquí al chat. And send it over here. All right. Se los voy a enviar aquí. Y lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir a ese chat. Ok, join me here in the chat. Se me van a unir ahí, a ese chat. Denme un segundo, por favor. Este está un poquito lento, este internet, no sé por qué. Bueno, aquí en el chat. Se los voy a mandar. Van a ese link y van a ingresar con su nombre, ok, su nombre y su apellido, por favor, para poderles hacer seguimiento. Listo. Put your name and last name. Ya el link está allá en el chat. Entonces, por favor, vamos muchachos, ingresando. Ponemos nuestro nombre y apellido y ya nos unimos. Go ahead, please. Entonces, hoy vamos a trabajar un cuestionario, que es un cuestionario que tenemos que resolver. Entonces, para poder resolverlo, tenemos que practicar unas estructuras, ¿cierto? We need to practice some structures. Some structures. Entonces, tenemos este link. ¿No? Let's go to the link. Ya me imagino que está enviado. Lo voy a volver a enviar. Y simplemente entonces van a acceder poniendo. Ya envió. No había cargado todavía. Van a acceder, muchachos, poniendo nombre y apellido. Recuerden, nombre, apellido, name and last name. Very important, my people. So today we're going to practice two main topics, which are the daily routine and the future. So we're going to practice the present and we're going to practice the future. Both topics, which are quite important when it comes to learning English, because they help us have a better understanding of some basic structures in the language. Okay? Entonces, muchachos, se me van uniendo. Join me here, please. Okay, so far we have Karina, Abraham, Roberto, Juliet. Very good. All right, people. Very good. Esperemos que los otros se nos unan. Good. We have Gabriel, Geraldine, Julio. Recuerden, nombre y apellido. Don't forget it. Don't forget about it, guys. All right, people. So this Nearpod is a platform that allows me to show you content. So you can see the content and you can interact with the content. So far there are many students connected. Let's get down to business. Let's begin with this activity. Okay, vamos a empezar con esta actividad. So it goes like this. Activity number 1. Pay attention to this. This is activity number 1. So activity number 1 is just to practice, to
course, some vocabulary, okay? So we're gonna practice some easy vocabulary about what? About daily actions or daily routines. That's what we're going to study first, okay? Some vocabulary on daily actions or some vocabulary on daily routines. So we have these actions. We have take a shower, we have drive, we have do my hair, we have go to work, go to bed, get dressed, then we have brush my teeth, go to the gym, wake up, have lunch, have breakfast. What is the first activity? Matching. Vamos a hacer un matching en el cual vamos a ir conectando la acción con la imagen que corresponde. Listo. For example, this one is obviously do my hair, right? Do my hair. Entonces, vamos a ir haciendo ese ejercicio de conectar las parejas. Yo aquí les voy a ir haciendo seguimiento, ¿ok? Yo les voy a ir haciendo seguimiento para ver cómo les va con el desempeño en esta actividad y al final vamos a socializar. ¿Listo? Ustedes lo pueden ir haciendo. Simplemente juntan la imagen con la palabra que corresponde. My people. All right, again, very good for Roberto, very good. A lot of people are doing the activity, pretty good, excellent, very good. Muy bien. Continue, please. To this first activity, which is basically like a warm-up, a little icebreaker to review some information about daily routines. Go ahead, people. Go ahead, my people. Continue in this first activity. I will keep very good for John Freddy, very good for Harold Velasquez. Excellent. Okay, excellent for that as well. Got 10 out of 10. Perfect score. Got a perfect score. Okay, one more minute to continue with the next activity. All right, people. So let's get down to business. Let's do it all together, right? Good job. So pay attention to this. Take a shower, right? Practice the pronunciation. Take a shower. What is take a shower? This one over here, right? Bañarse. Take a shower, okay? Next, drive. 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 What is drive? Obviously, conducir, right? Conducir. Go to work. Go to work. What is go to work? Obviously, okay? Ir a trabajar. Okay? Go to work. Next couple, go to bed. What is go to bed? Obviously, people, ir a dormir o acostarse a dormir. That's the meaning of the word. Get dressed. Get dressed. Get dressed. Pronunciation. What is get dressed? Obviously, vestirse, right? Vestirse. Brush my teeth. Brush my teeth. What is brush my teeth? Right? Very important. Some people brush the teeth 3 times a day. It is very important. Morning, afternoon, and evening, right? Brush my teeth. Go to the gym. Go to the gym. This is my girlfriend. The model is my girlfriend. Not just kidding you. My dreams. But go to the gym is
to go to work out, fitness, and everything, smart fit, okay? So go to the gym to work. Then we have wake up. What is wake up? Obviously, despertar, right? Wake up. Then we have lunch, have lunch. So how people is almorzar, almorzar. And finally, have breakfast, which is desayunar, right? So, boys and girls, what is this? This is vocabulary about daily routines, okay? Very important vocabulary that you can use to speak about daily routines. Now, after you have some vocabulary, you have some actions, we continue with this. Entonces, ya tenemos un vocabulario que ya algunos lo habíamos visto, ¿cierto? Entonces, ¿ya qué sigue? Unos conectores. Sí, recuerden que para hablar de la rutina, normalmente entonces usamos action, connector, action. Entonces, hay unos conectores básicos que son then, later y after that, que básicamente son como luego, entonces, después. Son sinónimos. Pueden utilizar cualquiera de ellos. Hay otro conector que se llama first, que es primero que todo, y otro que es finally, que es al final o finalmente. Entonces, first con la primera acción, siempre, finally con la última acción. ¿Listo? Entonces, si uno quiere hacer una rutina, simplemente es connector, action, connector, action, connector, action. Uno va poniendo conector, acción, conector, acción. Por ejemplo, mire, entonces, first, primero que todo, first, wake up. ¿Sí? Siempre, antes de poner la acción, vamos a poner el sujeto. En español hay algo que se llama sujeto tácito, que ya está implícito. ¿Sí? Yo me levanto, me baño, ¿sí? Desayuno. No tiene que decir yo. En inglés, sí. We have to repeat I all the time. ¿Ok? Entonces, first, I wake up at 6 a.m. ¿Sí o no? I take a shower. Then, desconector, I get dressed. ¿Me he visto? Later, I have breakfast. Finally, I go to bed. Pues, por ejemplo, aquí nos cabe otro conector aquí. Aquí podemos poner, por ejemplo, un after that, un later o then, cualquiera de los tres sin ningún problema. La idea es que no repitamos siempre el mismo conector, sino que los variemos. Listo. Then, later, after that. ¿Ok? That is the purpose. Y hay otra estructura muy importante que se llaman frequency adverbs, o adverbios de frecuencia, que son estos: el always, que es siempre; usually, que es usualmente; sometimes, que es algunas veces; y el never, que es nunca. Entonces, son palabras que nos ayudan a dar mejor sentido en la frase. Entonces, I always take a shower, siempre me baño, ¿sí? I usually go to bed at 11. Usualmente me voy a la cama a las 11, right? Entonces, mire la frecuencia. Always, 100% de frecuencia. Usually es como un 80% de frecuencia. Sometimes es como 50-50. ¿Sí o no? Algunas veces 50-50. So I sometimes visit my grandmother on Sundays. Y I never have breakfast in the morning. Es nunca, o sea, cero frecuencia. Es decir, nunca desayuno en la mañana. I never have breakfast in the morning. Entonces, esos son los frequency adverbs. Always, usually, sometimes, never. ¿Ok? Para que los vamos teniendo ahí referenciados para lo que vamos a hacer ahorita. ¿Got it? Entonces, en este momento vamos a hacer esta actividad. Lo que tenemos que hacer aquí es tratar de completar este texto. Try to complete the test. Alright? Try to complete it. Entonces, vamos a poner unas palabritas. Va a ir arrastrando las palabras, ¿sí? Drag the words, la va arrastrando y simplemente poniendo en el cuadrito que usted considera que debe ir cada uno. Vamos a hacerlo de manera individual y enseguida, obviamente, socializamos. You can check on the answers later on. Okay. Voy a ir haciendo seguimiento.
All right, people, go ahead, continue. Continue then the activity. Enseguida socializamos. One more minute. Give you one, okay. I will give you one more minute to finish the activity, right? Just to complete it. As you consider, it should be no problem. If you make mistakes, that's why you're here, to learn English, right? Go ahead, people. More six. All right, people. So here we go. Let's get down to this. So it goes
attention to this. I want to see your performance, to see how well you did during the activity. And checking. Okay. Only 1, 2, 3, 4 people finish. What about the others? Solo 5 realizaron la actividad de los otros. Entonces vamos haciendo. Dice, first I at 7:20. So first I obviously wake up, right? So first I wake up at 7:20, right? AM. Then, mire, este es action connector. Then I what? I take, right? I call what? I call shower, okay? I take a cold shower and, okay. And obviously after the shower, get dressed. Mire que el and es el único conector que no requiere que después del conector pongas el I. Es el único. De resto todos, first, then, later, after that, finally, todos requieren que pongamos el sujeto. ¿Listo? Entonces, later, I have, ¿sí o no? Later, I have breakfast, o sea, desayuno. Later, I have breakfast with my family and brush, right? Brush my teeth. Me lavo los dientes, right? Brush my teeth. In the bathroom, yes? Finally, I what? I go to work. So, people, this is basically how it works. So, finally, I go to work. Yes, I go to work. Así funciona este asunto, muchachos, de la rutina, de daily routine. Entonces, mira cómo uno va componiendo. Va poniendo action connector, y así ya se va desenvolviendo claramente. ¿Listo? Bueno, vamos a hacer un pequeño juego, son 5 preguntas, 5 simple questions. All right, give me 1 second. Second, please. Time to climb. So it's just 5 questions that you need to answer. 5 preguntas que tienen que contestar. Vamos a ver cómo nos va. ¿Sí? Let's see how we do with these questions. Entonces vamos a escoger un personaje. Choose one character, please. Está Leonardo is already here. What about the other people? I'm waiting for you. Los otros. Escojan un personaje. Okay. Para con los otros. Nadie más. 1, 2, 3, 4. Very good. 4 people connected. 5. Excellent. Entonces vamos a responder estas 5 preguntas lo más rápido posible. Listo, para que pongamos los puntos. Question number 1 dice, I with the alarm clock at 6 a.m. I brush my teeth or I wake up. Think about it, brush my teeth or wake up. That will be the first question, okay? So, with the alarm at 5 a.m., obviously, it's quite obvious. I wake up, very good, I wake up. Let's go to number 2. Go to number 2, question number 2. Dice así, I at 11 p.m. after I come back from work. Dice, I go to bed or I have breakfast. At 11 p.m. after I come back from work. I go to bed or I have breakfast, people. What do you think? What do you think, guys? Think about it. Very good. I go to bed. Many people answered right. Muy bien. Good job.
right? Question number 3. I call in the morning every day. I what? I take a shower or I brush my teeth. What do you think, my people? I call shower in the morning every day. ¿Qué piensan ustedes? What do you think, guys? What would be the possibility? A cold shower. Muy bien. I take a cold shower in the morning every day. Excellent. Very good job. Ahora, finally, question number 4. I the car to work in the morning. I the car to work in the morning. I go or I drive the car to work in the morning. What do you think, guys? ¿Qué piensan? Muy bien, I drive. Excellent. Excellent for Carol, excellent for Geraldine, and very good for Dagobert. Good job, people. Question number 5. I usually have a big breakfast in the morning. So I usually what? Drink or I usually eat a big breakfast in the morning. I usually drink or I usually eat a big breakfast in the morning. Está muy obvia, right? A big breakfast. Un gran desayuno. Very good. I usually eat. To drink is beber. I usually eat a big breakfast in the morning. Muy bien. Congratulations for Carol. Second to her, Dagoberto. Third place for Leonardo. That is the podium. That is the podium that we have for this activity. Muy bien. Excelente, my people. Ahora, muchachos, ya vimos la parte afirmativa, cómo construir textos. Ahora, ¿cómo se formulan las preguntas? Normalmente vamos a utilizar algo que se llama un auxiliar, ¿sí? De la frase afirmativa va a ser you take a shower in the morning, desde aquí. Pero si usted lo quiere formular en pregunta, lo único que tiene que hacer es que le va a agregar al principio el do, ¿sí? Entonces, do you take a shower in the morning? Do you go to bed at 10 a.m.? Y ya con ese do estás formulando la pregunta. ¿Qué significa el do? Nada. Es simplemente un auxiliar para que la frase ya se convierta en pregunta. Hagan de cuenta que es el signo de interrogación hacia arriba en el español, que en inglés no existe, pero ya existe el auxiliar. En ese orden de ideas, si es una WH question, es decir, un qué, cómo, cuándo, dónde, simplemente ese WH va antes del do. Entonces, usted puede decir, do you live in Medellín? O where do you live? O do you eat in the morning? O si quiere ser más específico, what do you eat in the morning? ¿Cierto? Entonces, where es dónde, what es qué o cuál, what times a qué horas, when es cuándo, ¿cierto? Entonces, what do you eat in the morning? ¿Qué comes en la mañana? Y este, what time do you take a shower? ¿A qué horas te duchas? ¿Sí? What time do you take a shower? What do you eat in the morning? Entonces, esta es la estructura para las preguntas. ¿Listo? Ahora, estamos hablando del presente, de rutina. Mira, recuerda que yo siempre les dije desde el principio, muchachos, rutinas, acciones cotidianas, daily actions, daily routines, right? Ahora, si vamos a hablar del futuro, we're going to speak about the future, entonces ya no vamos a utilizar do, ya vamos a utilizar will. Will. El will da la connotación de futuro, ¿cierto? Entonces ya usted no va a decir, I buy a house, yo compro una casa, sino I will buy a house, yo compraré una casa, ¿sí? You will travel next year, tú viajarás el año entrante. Entonces ese will lo que da es esa connotación futura. Will, I will go, yo diré, I will buy, I will drink, ¿sí? I will study, yo estudiaré. Y la forma negativa del will es won't, así como está ahí. Es como will not, but the contraction will be won't, ¿sí? La forma negativa. Entonces, my mother won't come tomorrow. Mi madre no vendrá mañana.
I won't buy the house. Yo no compraré la casa, right? So you might make affirmative sentences or negative sentences. Listo. La misma historia. Si quiere formular una pregunta, simplemente coja el auxiliar y póngalo al principio. Entonces, will you travel next year? Will you travel next year? ¿Viajarás el año entrante? ¿O dónde viajarás? Entonces, where will you travel next year? ¿Sí? Y de esa manera con el will y con el won't es que podemos hablar de lo que se llama el futuro, right? The future. Señores, que ya trabajamos present con la rutina y ya vimos un brochazo de lo que es el futuro. ¿Listo? Got it? All right, that is the present and the future. Now, people, pay attention to what we have now. Right now, I am going to explain to you what is the activity that we have for this term, for this period. Desafortunadamente, muchachos, como les decía, no tengo un asociado, pues el grupo, pero entonces les voy a compartir la información de la actividad, ¿listo? ¿Cuál es esta actividad que debemos de realizar? Para que obviamente tengan claridad. Give me just 1 second, please. Hi, people. Entonces la actividad que vamos a hacer es el cuestionario que cobija obviamente estas dos temáticas, el presente y el futuro, the present and the future tense. Present and future tense. Just 1 second, please. Se las había organizado aquí, pero no se alcanza a leer bien. Para realizar esta actividad, este cuestionario, muchachos, yo les voy a dar, inicialmente les voy avisando hasta, un segundo, hoy estamos a 5, les voy a dar el viernes, inicialmente hasta el viernes 20, para que ya me lo tengan listo. Es un cuestionario muy sencillo, son 13 preguntitas, 13 questions, no more than that, ok? It's quite easy. Entonces, este cuestionario, ok, la idea es identificar situaciones cotidianas y futuras, es decir, presente y futuro, a través de la interacción social. ¿Got it? El RAP 26 utiliza comprender información sobre situaciones cotidianas y laborales, actuales y futuras a través de interacciones sociales de forma oral y escrita. Entonces, la actividad que tenemos que realizar, la evidencia que tenemos que desarrollar, se llama evidencia de conocimiento cuestionario. Ya yo hablaré con la profesora para que puntualmente ella me les indique dónde lo pueden encontrar y no tengan dificultades. ¿Listo? Alright, inicialmente ya habíamos planteado un plazo hasta el 15, ¿cierto? El 15 de marzo, pero vamos a tirarlo un poquito más porque tengamos esa semanita para realizarlo hasta el 20. Entonces, la idea es que más tardar el 20 de marzo ya este cuestionario esté solucionado, ¿sí? Es básicamente, como les digo, unas preguntitas, es una información inicial, es muy de diagnóstico, de ver cómo estamos, que también hemos entendido las temáticas que desarrollamos en la clase de hoy. ¿Got it? That's the main purpose. Entonces, bueno, mis muchachos, básicamente esa es la idea que tenemos que trabajar. Les recuerdo que la sesión, ok, I'm sorry, got it. Muchachos, qué pena, hombre, lo que pasa es que como estaba metido en el mirror, pues no vi lo que me estaban escribiendo. La próxima me dicen, porfa, porque como uno se mete en el mirror, pues realmente no tenía visual de esta información. De igual manera, la sesión está siendo grabada. Yo mañana les estaré compartiendo la grabación para que puedan acceder a la información. Bueno, jóvenes, preguntas, questions.